Hijos nacidos de madres muy jóvenes, ¿qué tan diferente fue su vida respecto al resto de chicos? Mi mamá siempre me resintió a mí y a toda la libertad que tuve cuando fui joven. Yo llegué a experimentar muchas cosas que ella no pudo en su juventud. Yo nací en una familia donde por generaciones todas habían sido madres muy jóvenes, pero yo no cometí ese error. Y mi hija ya tiene 22 y no tiene hijos, por lo que rompimos el ciclo aquí. Mi mamá es 15 años mayor que yo y ha hecho el sabroso con 7 de mis amigos a través de mi vida. Fuera de eso creo que yo maduré más que ella cuando cumplí 12. Me hice cargo de mis 3 hermanos, cociné, limpié, los llevé a la escuela, diablos, incluso empecé a trabajar a tiempo completo a los 14 para que mis hermanos pudieran tener una infancia más o menos normal. Les compré ropa, útiles escolares e incluso los llevé a los go-karts en sus cumpleaños. Esos son mis recuerdos favoritos. En general creo que mi infancia fue un asco. Nunca pude ser pequeña. No creo que nadie debería tener hijos antes de madurar lo suficiente para tenerlos. Las mamás adolescentes deberían recibir mucha vigilancia de protección de pequeños. Mi mamá tenía 15 cuando me tuvo. Honestamente, mi vida apestó. Ella solía decir que me pudo haber dado en adopción y que decidió no hacerlo porque se dio cuenta de que yo la amaría incondicionalmente, sin importar qué. Nuestra relación progresó negativamente debido a esa mentalidad. Cada cosa negativa que yo hacía iba en contra de lo que ella pensó que sería la maternidad. Hubo muchas ocasiones en las que ella iba y me dejaba en la casa de algún familiar y desaparecía. Una vez, llegué a casa del preescolar y no había nadie. Papá estaba en prisión. A la mañana siguiente, mi tío apareció. Él había escuchado que mi mamá se fue y tuvo un presentimiento de que debía ir a mi casa. No había comida y el calentador había sido desconectado por la empresa proveedora. No recuerdo mucho de esa época, aparte de los sándwiches de mantequilla de maní y mermelada. Ella tuvo un trauma muy malo y nunca lo procesó adecuadamente, así que cuando se enojaba por algo que le recordaba su trauma, se ponía muy furiosa. Pero cuando estaba de buenas era maravillosa. Podía ser una persona muy divertida, pero no era una madre. Ella nunca dio consuelo ni abrazos, sino que esperaba que se los dieran a ella. Era una pequeña y pensaba como tal. Cuando teníamos algo de cambio, me llevaba a la heladería y se compraba un helado para ella y luego volvíamos a casa. Mientras yo crecía, nuestra relación que ya era rara se volvió más rara. Me dijo que no quería que la gente se enterara de que era mi mamá y podía presentarla como mi hermana. Ella le decía a la gente que tenía 3 hijos, mis hermanos, y a mí no me incluía porque la gente sacaría cuentas. Quería ser amiga de mis amigos y quería juntarse con nosotros cuando iban a casa. Lo que sé sobre tener una madre adolescente es esto. La amé con un fanatismo que me destrozó por mucho tiempo. Ella podía ser divertida y cruel al mismo tiempo. Cuando te daba atención, tu mundo era brillante, pero cuando estaba molesta, el mundo era oscuro. Ella nunca salió de su mentalidad de joven y yo tuve que aceptar eso. No puedo decir que todas las mamás adolescentes sean como la mía, pero la mía fue difícil. Mi mamá y yo somos muy cercanas. Ella me tuvo a los 14. Mientras crecía, me di cuenta que muchos de mis amigos no se llevaban con sus mamás. Yo iba a comer con la mía, de compras, a tomar café, a chismear y pasar el rato. Ella trabajaba mucho, a veces muchos trabajos al mismo tiempo, por lo que yo sentí que hacía menos actividades extracurriculares que mis amigos, pero fui muy feliz. Ella siempre está preocupada por el dinero. Yo me estoy dando cuenta que no es muy buena ahorrando, o planeando para el retiro y esas cosas. Una vez le pregunté a un amigo de la familia, ahora que nosotros crecimos, ¿cómo es que mis padres siguen viviendo al día? Él me explicó que, en su opinión, mi mamá básicamente se saltó el aprender a cuidar de sí misma. En vez de enfocarse en aprender a ser una adulta, se enfocó en cuidar de sus hijos. Siempre estaré agradecida con mi mamá y el trabajo duro y sacrificios que soportó para criarme a mí y mis hermanos. Mi mamá me tuvo resentimiento. Aún lo tiene de hecho, pero ha ido disminuyendo con los años. Al parecer era mi culpa que se haya perdido sus años jóvenes, por lo que me fue a dejar en la casa de un familiar en otro estado cuando yo era muy chica y estuvo pidiendo aventens para viajar por el país durante un año. Mientras yo crecía, ella me gritaba por mi parecido físico a mi padre. Ella no confiaba en mí debido a eso. Yo tenía que pedirle permiso para poder poner un pie fuera de la casa para tomar el correo, no me podía bañar por mí misma hasta que fui más grande y no podía hacer tarea con otras personas. No creo que a ella nunca se le haya ocurrido que yo no era culpable de nada, pero bajo sus ojos, ser la hija de mi padre era suficiente. Mis padres se casaron cuando se enteraron que mi mamá estaba embarazada a sus 16 y se las arreglaron para terminar la universidad conmigo. Honestamente fue bastante molesto. Les gustaba hacer fiestas mucho con sus amigos y rápido se volvió molesto el tener muchos treintañeros bebiendo y escuchando música muy alta cuando yo me tenía que levantar temprano. A mi mamá le gustaba la atención de que la confundieran con mi hermana, pero se volvió asqueroso ya que ella era la mamá atractiva
para todos mis amigos y eso nunca se detuvo. Mi papá nunca estuvo interesado en hacer cosas de papás hasta que tuvieron a mi hermana a mitad de sus 20. Hace un año me enteré que mi papá no es mi padre biológico. Al parecer mi mamá se metía con muchos durante la prepa. Luego encontré a mi verdadero padre, lo que descubrió una enorme conspiración de mentiras y locura que honestamente merece su propia historia. Los adolescentes son tontos. Yo nací en el 64 cuando mi mamá tenía 16. Mis abuelos me adoptaron para que pueda tener un nombre. La familia de mi papá pagó las cuentas del hospital y eso fue todo porque no querían arruinar sus posibilidades de ir al instituto militar. Mi mamá tuvo otros 3 hijos de por lo menos otros 2 hombres e intentó tratarme a mí como una hermana. Una casa rural de 3 habitaciones donde vivían 4 hijos, los abuelos y mi mamá con su esposo. Las peleas eran constantes con gritos y golpes casi a diario. Por lo menos podíamos salir. Perdí a un hermano de un cuando mi padrastro le fue infiel a mi mamá y dejó su en casa cuando se fue. Uno de mis hermanos la encontró y por accidente le disparó a mi otro hermano. Mi mamá siguió tratándome como a una hermana hasta que decidió que quería ser una mamá. Mi abuela fue la que me crió y a la que considero mi verdadera mamá. Cuando falleció, me dejó el terreno con la casa y mi mamá me engañó para que firmara y se la diera a ella. Yo era muy ingenua. Mi padre me envió $50 cuando me gradué y 100 cuando me casé por primera vez. Yo ni tenía idea de que era mi padre hasta que tuve 23. Me hubiera gustado tener una infancia diferente. Tener una mamá para mí significó menos dinero, menos paciencia, salía con más hombres y se divorció muchas veces. Pero la madre adoptiva de mi pareja significó mucho dinero, mucha paciencia, solo salió con 2 hombres y se divorció una vez. Creo que se trata más de la persona que de la edad lo que hace la diferencia. La razón por la que mi suegra tenía más dinero fue porque tenía una buena personalidad y era capaz de tener mejores trabajos. Fue capaz de avanzar en su carrera. Era responsable con sus gastos, trabajó duro para conseguir su título universitario y esto fue hace más de 40 años. Por lo que vivir era menos caro y los salarios eran mejores. La razón por la que mi mamá no tenía dinero era porque es una persona difícil y batallaba para conseguir un buen trabajo, y cuando lograba conseguir un buen trabajo no era responsable financieramente. Los divorcios hicieron que perdiera muchas de sus ganancias porque ella prefería irse en vez de dividir los bienes. Mi mamá también obtuvo un título universitario y aún así batalla con los trabajos porque discute mucho. Mi mamá tenía 18, por lo que mi tía y tío solo son 10 años mayores que yo. Así que hice muchas cosas con ellos como ir a pasear en patineta, a surfear y eso. Son más como un hermano y hermana. Mi verdadero papá es una basura. Mi mamá se enamoró a los 20 de un hombre de 40 y siguen juntos 38 años después. Él me crió como si fuera su hija. Él tenía otros 5 hijos, por lo que yo tuve todo tipo de hermanos y hermanas y, para ser honesta, una mejor vida que si mi verdadero papá se hubiera hecho responsable. Cuando mis amigos iban a mi casa por primera vez siempre me decían, no sabía que tenías una hermana mayor. Pero no la tengo, es mi mamá. Además, ya que mi mamá y yo solo tenemos 16 años de diferencia, tenemos los mismos gustos musicales. Eso hizo que ir a conciertos sea más fácil, porque a menudo queríamos ir a los mismos, por lo que he visto muchas más bandas que mis amigas. Principalmente fui criada por mis abuelos después de los 5 porque mi mamá no pudo con la responsabilidad y mi papá no quería saber nada de nosotras. Ella fue negligente, literalmente jugaba World of Warcraft y dormía a todas horas. Había veces en las que yo faltaba a la escuela porque ella no se levantaba o tenía que comer waffles congelados porque tenía mucha hambre. Tuve que madurar muy rápido debido a esto. Cuando mis abuelos nos aceptaron en su casa todo mejoró, pero ella siempre actuó más como una hermana. Cuando ella vivía con nosotros siempre peleaba conmigo y robaba mis cosas y no paraba de decir que todos pensaban que era mi hermana y no mi mamá. Cuando yo era joven ella intentó sacar más juventud de sí misma, siempre se iba de fiesta y volvía a casa muy tomada. Constantemente me llevaba con sus novios basura, incluyendo un hombre que ahora es supermaquista blanco y un hombre que fue sentenciado por su exhijastra que era de la misma edad que yo. Para cuando yo cumplí 10 era significativamente más madura que mi mamá y ella me resintió por eso. También por mi éxito académico y por el hecho de que yo soy feliz cuando ella nunca pudo serlo. A pesar de sus mejores esfuerzos por destrozarme psicológicamente, pude vivir mi vida y ella nunca pudo. En un punto ella empezó a tomar sustancias, pero dejó de hacerlo y ordenó su vida cuando se embarazó de mi hermano. Pero eso no duró mucho. Ahora ella está en rehabilitación y mi hermano es una víctima de las mismas circunstancias que yo. Ella no ha madurado para nada. Tenerme a tan temprana edad debió interrumpir su madurez o algo así, porque es la persona más inmadura que conozco. Ella intentó arreglar las cosas conmigo cuando tenía 18 llevándome a un viaje a Europa,
pero perdió mi pasaporte y se regresó sin mí mientras yo tuve que descubrir cómo volver a Estados Unidos por mi cuenta. Toda mi infancia me sentí como una extraña por su culpa. Soy de un suburbio de clase media y todos me trataban como si fuera un alien, o me miraban como si fuera una bruja sin corazón si decía que no celebrara el Día de las Madres o si no podía recordar su cumpleaños. Podía sentir como todos tenían precaución cerca de mí, como si me fuera a romper en pedazos si me miraban. Eso afectó definitivamente la forma en la que me traté a mí misma por un tiempo. Fui insegura y batallé con sensibilidad al abandono, pero aparte de eso fue bastante feliz. Mis abuelos son personas increíbles y siempre hicieron lo mejor que pudieron para apoyarme. Nunca me sentí poco querida, solo frustrada porque no podía tener una vida normal. Nunca me di cuenta lo poco que esas cosas importan una vez que pasas de la prepa, lo poco importante que es la normalidad. Tan pronto como entré a la universidad rechacé mi pasado y me hice extremadamente independiente. Sé que nunca seré como ella y sé que mi éxito solo la molestará más, eso me motiva. Amo quien soy ahora y sé que no sería lo que soy si ella no me hubiera tratado así. Yo nací en el 2000. A mi mamá le gustaba mucho la música emo cuando era pequeña, por lo que me consideré emo a mis 6. Recuerdo estar sentada en el asiento de atrás de la camioneta de mi mamá escuchando todas las bandas emo famosas de finales de los 90 e inicios de los 2000. Llegué a ver muchas caricaturas de los 90 y cosas de los 2000 porque eso es lo que mi mamá veía y siempre la pasábamos bien viendo la televisión en el sofá. Tuve una buena infancia. Mi mamá y yo siempre fuimos amigas. Ella es una gran mamá y yo siempre la reconozco por ser una increíble mamá soltera que me crió sola. Definitivamente tuve mucha más libertad siendo pequeño ya que mis dos abuelos fallecieron poco después de que nací, así que no había muchas opciones de alguien que me cuide. Ya que mi mamá tenía 2 trabajos, a menudo me quedaba a solas en casa después de la escuela y hasta las 8 o 9 de la noche. Ella definitivamente batalló para tener trabajos porque no tenía educación y el esfuerzo eventualmente la derrumbaba. En un punto ella caminaba 15 kilómetros diarios para ir al trabajo porque no teníamos auto. Eventualmente perdimos la casa y estuvimos entrando y saliendo de albergues hasta que cumplí 12. Aprendí mucho sobre el mundo durante esos días. En ese entonces lo odiaba y tenía celos de los demás chicos que tenían vidas normales. Ahora que soy grande, no cambiaría lo que me pasó por nada del mundo. Eso me dio cada gramo de motivación que tengo, me dio unas habilidades sociales increíbles y más importante, me enseñó a ser humilde y nunca ver a la gente menos afortunada hacia abajo. A ella la diagnosticaron con cáncer cuando yo tenía 13 y falleció cuando yo tenía 15. Eso apesta ya que yo en mi opinión crecí siendo buena persona y buen padre, cosa que me encantaría que ella viera. Ella tenía 15 cuando yo nací. Trabajó para darme la vida que ella no pudo tener debido a su mamá. Pasé mis primeros años viviendo de casa en casa hasta que ella y mi papá pudieron costearse un apartamento. Ella me ama a mí y mi hermano incondicionalmente y ha dicho que si no nos hubiera tenido a tan temprana edad, nunca hubiera tenido hijos. Pero mi mamá no es una santa. Ella estuvo en diálisis cuando tenía 21 y estaba en lista de espera para un donante de riñón. Cuando le dijeron que tenían a uno, ella aceptó la cirugía y literalmente nos salvó la vida a mí y mi hermano debido a eso. Dijo que lo consideró seriamente porque no quería tener que vivir con toda la medicación y el dolor. Si no hubiera sido por ustedes dos, me hubiera quedado en diálisis hasta que mi cuerpo se rindiera. Pero no podía imaginar dejar a su papá a que los cuide solo. También es buen momento para mencionar a mi padre. Él es un inmigrante de México y vino a los Estados Unidos con ropa en una mochila y sin escuela. Creció en un rancho y sin tener una educación ni papeles nos ha apoyado a mí, a mi hermano y a mi mamá lavando carros. Todos los días, desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, él se la pasaba lavando carros para poder alimentarnos. Mi mamá no podía trabajar porque tenía 2 hijos que cuidar y estaba legalmente incapacitada debido a la diálisis. Mi mamá no me deja cometer los errores que ella cometió y me presiona para ser mejor.